pero queremos tratar de compartirte algo breve en esta mañana. Y no va a ser algo nuevo, obviamente, porque está en la palabra, porque lo hemos leído un montón de veces. Pero yo me preguntaba en estos días, y seguramente es la pregunta que todos nos hicimos en algún momento de nuestra vida y nos seguimos preguntando, ¿cómo? Porque vamos a hablar de Jesús, no vamos a hablar de otra cosa. Y quién produjo el impacto más grande en nuestra historia y en el mundo entero, ¿quién fue? Fue Él, no fue otro, ¿no? Pero hubieron gente que estuvieron alrededor de Él, como nosotros. Y muchas veces nos preguntamos esto, ¿no? ¿Cómo puede ser hombres tan sencillos como ellos, ¿no? Tan comunes como los discípulos, estuvieron ahí en esos momentos caminando con el Señor, ¿no? Y cómo fueron ellos de alguna manera impactados por la presencia de Dios, por lo que veían, por lo que experimentaban con el Señor y cómo Dios fue transformando, ¿no? Porque ellos fueron, seguramente, trabajaron como vos y como yo, ¿sí? Tenían en sus trabajos, se prepararon como vos y como cada uno de nosotros, y es súper importante esto, ¿no? Se dedicaron al Señor, porque estuvieron ahí, ¿no? Pero sin embargo, ellos recibieron un impacto tan grande de parte del Señor en sus vidas, que sus vidas no fueron las mismas a partir de ese tiempo que estuvieron con Él, ¿no? Cuando Jesús comienza el ministerio, dice la palabra en el libro de Lucas, que cuando estuvo en Capernaum, dice que la gente, ¿qué empezó a hacer la gente cuando empezó a ver que Jesús empezó a mover en milagros, ¿no? La gente dice que se agolpaba para verlo y estaba ahí, ¿no? Donde Jesús estaba, la gente comenzaba a seguirla. Donde empezó a liberar un endemoniado, la gente se asombraba por lo que Él estaba haciendo. Y empezaron a ver los milagros, ¿no? Cuando sana la suegra de Pedro, no se admiraron tanto, Pedro en especial, pero la gente comenzaba a ver que algo especial había y estaban ahí buscándolo y lo seguían, y donde Él estaba, la gente iba por detrás de Él, llega hasta el mar. Y la gente dice que estaba con hambre de la presencia de Dios, como pasa en este tiempo, como pasa en nuestra congregación en este tiempo. La gente tenía hambre. Ven a la barca de Pedro porque la gente era mucha. Y le dice, Simón, ¿podés bogar mar adentro? La única primera barca que encontró ahí. Se sube, dice, Pedro, bueno, vamos. Y le sigue predicando a las multitudes que estaban ahí. Y la gente se asombraba de la manera que Él predicaba, con la autoridad que Él predicaba, porque ellos estaban acostumbrados a otra cosa. La gente hoy posiblemente está acostumbrada a otra cosa. Pero cuando te escucha predicar a vos en este tiempo, sabe que esas palabras que vos estás compartiendo son con autoridad. 4 amén. La gente cuando escuchaba a Jesús, les sonaba diferente. No era lo que ellos estaban acostumbrados. ¿Por qué se agolpaba la gente y por qué se maravillaban? Porque ellos escuchaban y veían que esas palabras que Él hablaba eran con autoridad. Y esa autoridad no la determinaba las palabras de Él, no, determinaban su vida. Su vida demostraba autoridad. En su caminar, en su humildad, en su trayectoria, en la manera de ser de Él, en la manera que Él actuaba, que interactuaba con la gente, en los milagros que hacía. Bueno, en todo Jesús, la gente entendía que había algo diferente y veían que había palabras con autoridad y la gente quería estar donde Él estaba, ¿no? Y eso fue produciendo algo en las personas. Y comenzaron a seguirlo y comenzaron a tener un encuentro con el Señor a partir de ese momento. Y comenzaron a servir a Dios muchos. ¿Sí? ¿Cuántos me están siguiendo en esta historia? ¿Estamos acá en esta hora? ¿Sí? Pero experiencias como esta, como las que pasó Jesús, como las que estamos viviendo en este tiempo también en la iglesia, ¿sí? Son experiencias que llegaron al alma de las personas. ¿Y por qué me refiero y por qué digo al alma? Porque ellos tuvieron un encuentro con el Señor. Toda esa experiencia hacían que las personas puedan tener un encuentro con Dios. Porque lo empezaron a ver de manera diferente. Pero esas experiencias que ellos comenzaban a tener quedaban en el alma, porque eran emociones, porque eran sentimientos, porque ellos veían, se maravillaban, experimentaban todas estas cosas. Y comenzaron a servirlo de esa manera también.
Pero más adelante, cuando seguimos por ahí un poquito más en el libro de Lucas, dice que Jesús, cuando termina de predicarle a la gente, cuando estaba en la orilla, dice, pero ¿por qué no bogás mar adentro? Y todos conocemos la historia, no vamos a andar leyéndola. Y Pedro, bueno, dice, bueno, vamos. ¿Y por qué no tirás las redes a la derecha? Ah, Señor. Toda la noche estuvimos acá. Y ya sabemos qué pasa después. Pero después que pasó eso, que nosotros sabemos qué es lo que pasó, cuando ellos intentan levantar las redes, ¿qué pasó? Algo pasó y empezaron a tironear. Y dice que Pedro en ese momento ya no se asombró, se olvidó de lo que había experimentado antes. Dejó de asombrarse por la prédica que había escuchado, por los milagros que había visto, por los endemoniados que habían sido sanados. Se olvidó de la suegra que había sido sanado. Se olvidó de todo. Y dice que en ese momento lo envolvió un profundo temor. Y dijo, esto no es así nomás. Y dice que él cayó de rodillas ahí, en el momento. Y entendió que esto no era un sentimiento simplemente, no era una emoción. Y su vida comenzó a cambiar a partir de ese impacto que él tuvo con la presencia de Dios. Dejó de seguirlo, a servirlo al Señor, porque él lo estaba sirviendo. Y a partir de ahí comienza a seguirlo al Señor. Es diferente. Anoche el pastor Leo nos decía acerca del servicio. No nos acostumbremos a servir, ¿no? El Señor quiere que demos un paso más. Y ellos a partir de ahí, porque los discípulos, los que estaban alrededor de la otra barca, recibieron exactamente lo mismo que él. Dice que ese temor que se apoderó de Pedro, se apoderó de todo lo que estaban alrededor. Porque todos vieron esa experiencia impactante que el Señor les marcó. Y cayeron de rodillas y cayeron temblando de ese temor que los envolvió a todos ellos, ¿no? Y experiencias como esta, como la que tuvo Pedro, que son las que nosotros estamos viviendo en la iglesia en este tiempo, que son las que estamos viviendo en este tiempo en la iglesia, en todas las congregaciones, y las vamos a seguir viviendo cada día más. El otro día la pastora Loel charlaba con una jovencita, haciéndole una consejería y... Lo cuento. Estás en vivo y en persona. Estaba en una consejería y esta jovencita conocía a Dios, buscaba de Dios, pero se había apartado. Y cuando se apartó del Señor, estaba embarazada, estaba en adicciones, no lo podía dejar. Y en su búsqueda personal con el Señor, estaba en la cama y dice, pastora, yo estaba en la cama, no estaba ni arrodillada ni nada, porque estaba embarazada de 6 meses. Y empecé a decirle, Dios, por favor, Dios, te necesito, ayúdame, arrancame esta adicción, arrancámela, yo no soporto más, no puedo más, pero vos lo podés hacer. Con sus palabras, así sencilla. Y dice que en ese momento sintió el fuego de Dios, dice, un fuego que la envolvió toda la envolvió por completo. Y algo pasó, dice, al lado estaba mi esposo, que también está en adicciones, porque ambos estaban. Y algo le pasó ese día, que al otro día no quiso consumir más drogas, al otro día no quiso consumir más drogas, no quiso consumir. Dice, pasó el tiempo, pastor, y vieron cómo están las tentaciones. Así que probé, y cuando probé empecé a vomitar, una descompostura, me caía re mal. Así que a partir de ese día nunca más toqué las drogas. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque cuando vos buscas, el Señor te impacta. Y cuando el Señor te impacta, hace cosas sobrenaturales. Y ahora ella está clamando por su esposo. Y yo sé, Dios, si Dios te contestó con eso, ¿cómo no te va a contestar por todo lo que además necesitas? Si Dios es el que te arrancó, vieron que hay gente que dice, ay, ¿cuándo voy a dejar? Pedile a Dios. Pedile a Dios porque Él arranca todas las cosas. Y Él es el que impacta, amén. Impactos de Dios. Amén. Amén. Jorge es el tío de
de Walter Alegre, que ellos están en la parte junto con Sara de Adicciones acá en la iglesia. Y Jorge está comenzando una obra en Mar del Plata, junto con su esposa Patricia. Él, perdido de las drogas, él, sus hijos, su familia, los parientes, toda la familia, todo perdido. Hace un par de años atrás pasó una situación parecida a la de Brisa, pero él estaba durmiendo ahí, no orando, simplemente durmiendo. Él había escuchado de Dios, pero nada, ni siquiera lo estaba buscando. No estaba orando como lo estaba haciendo Brisa. Y dormido tiene un sueño, y en ese sueño Dios lo llamaba y levantaba y decía: Jorge, te necesito, tengo una obra especial para vos, para Mar del Plata, necesito que te levantes, que te restaure. Y en ese momento él lo ve a Jesús con sus ojos, cara a cara ahí, y el Señor llamándolo, y dice que él se levantó, se había acostado drogado, venía drogándose de no sé cuántos días antes, y se levanta fresco, sano como una lechuga. Otra persona no pasó por un encuentro, no pasó por los talleres, no pasó por módulo, no pasó por el seminario, no pasó por nada. En un segundo el Espíritu Santo lo dio vuelta, lo transformó, él fue impactado por Dios, se levantó en esa mañana de su cama, totalmente cambiado, lo habló con su esposa, empezó a predicar la palabra sin haber leído la Biblia nunca. Pero tuvo un encuentro con el Señor. Y a partir de ahí está predicando y no se cansa de predicar la palabra. Hoy está levantando una obra en Mar del Plata. Ya pusimos el cartel ahí en la entrada, está predicando. No tiene mucho conocimiento, antes le daba vergüenza, pero ahora ya agarra el micrófono, ya habla. Ya pasó por el encuentro también. Se agarra su parlante, se va a la quema allá en Mar del Plata, donde toda la gente va a buscar. Se mete, pone música ahí en medio de la quema, agarra el micrófono y le predica a toda la gente que va a buscar ahí. Es un evangelista en potencia. Impactados por Dios, cosas que Dios está haciendo en la iglesia en este tiempo ahora y que el Señor va a seguir haciendo cada día más. Y vos decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver con esto nosotros? Estamos acá, nosotros somos todos líderes acá. Oh, pastor, claro. Nosotros ya estamos en otro nivel, amén. Ya estamos estamos como Moisés allá en la colina, estamos allá arriba, en la montaña. ¿Cuántos están en la montaña? Estamos allá arriba. Y yo quería compartirte esto como, a ver si gráficamente vos me podés acompañar. Yo creo que te sientes bien a donde estás, te pongas firme a donde estás ahí. Vamos a hacer un acto profético. Acomódate bien. Yo quiero que hagas de cuenta que vos te estás subiendo al avión, no el avión presidencial. No, ni comparado. Este es el avión ministerial. Y quiero que te abroches el cinturón ahí donde estás. Así. Que te lo abroches bien. Amén. Porque Dios te dice, yo quiero llevarte un viaje que no va a ser cualquier viaje. Yo sé que vos ya estás viajando en este tiempo, en este avión ministerial. Pero va a ser un viaje glorioso, donde el Señor nos quiere llevar a la máxima altura. Porque ahí quiere mostrarte su gloria. Y Él tiene preparadas cosas para cada uno de nosotros, pero aquellas cosas que Él tiene preparadas para nosotros son para aquellos que le aman. Aquellos que tienen temor de Él, aquellos que le buscan. ¿Y por qué tenés que usar el cinturón de seguridad? Porque ahí arriba nos encontramos con cualquier cosa. Y muchas veces cuando estamos ahí arriba nos confiamos. ¿O no es así? Hasta a veces nos soltamos el cinturón de seguridad y decimos, vamos a saludar a alguien. Estamos todo bien. Voy a mirar por la ventana a ver cómo andan las cosas afuera, a ver cómo está el paisaje. El otro día justo veíamos una película con la pastora Lore y también de un avión corto con pocos tripulantes, pero venía un hombre que de repente salió que lo tenían que llevar a una cárcel, a otro lado, esposado, y un guardia que estaba al lado. Pero ellos en un momento en el avión tienen que atravesar una tormenta feroz. El piloto cuando va a salir le dice al meteorólogo, dice, mira, me parece que por la ruta que vamos a ir nos va a agarrar la tormenta. Y el meteorólogo dice, mira, si vos te apurás y salís y vas a la máxima altura, no vas a tener ningún problema, vas a llegar bien, así que despreocupate, andá, vamos a ahorrar combustible, vamos a 1 hora menos de viaje vas a tener,
Entonces, por hacerle caso al meteorólogo, digo, bueno, vamos por esa ruta. Pero bueno, evidentemente, como él lo tenía planificado, cuando van por esa ruta les agarra la tormenta en esa máxima altura. En un instante, el de seguridad que lo estaba cuidando, el que estaba preso, se suelta el cinturón y quiere ir, no sé, a buscar no sé qué. Y en ese momento le agarra una turbulencia, un pozo del aire, y en un segundo lo tiró hasta el techo y cuando cayó desplomado al piso, lo mató. Fue un segundo, no fue. Por no tener el cinturón abrochado y no estar en el lugar. Entonces uno dice, bueno, fue una película, fue una experiencia. Sí, amado, pero en este avión ministerial que nosotros estamos viajando en este tiempo, tenemos prohibido desabrocharnos el cinturón de seguridad. Porque esa seguridad es la que Dios nos da todos los días. Esa seguridad nos da el Señor para que estemos agarrados de Él, anclados de Él. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13, que tenemos que tener toda la armadura del cristiano. Él no te dice que la tengas los días que vas al culto, los días que tenés que compartir algo especial o de convención. No, esa armadura la tenemos que tener todos los días. Nos habla de un cinturón, nos habla de un yelmo, nos habla de una coraza, nos habla de un escudo, nos habla de una espada, que tenemos que tenerla todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque esto es como ese cinturón en este vuelo. Nos da seguridad. Y estamos tranquilos de que Dios va a estar con nosotros en todo momento. Por eso es tan importante. Porque Él sabe que cuando vengan las turbulencias a nuestra vida, si yo no estoy seguro y no estoy preparado, y me agarra desprovisto y me agarra descuidado, ¿qué puede pasar? ¿Cuántos? No me levanten la mano. ¿Cuántos tienen problema con su carácter? ¿Cuántos tienen problema con un enojo? Que se enojan fácilmente. Problemas en el carácter, que muchas veces se pueden tener, obviamente. Pero que en este avión ministerial no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque estamos en otro nivel, amado. Anoche escuchamos lo que le pasó a Moisés cuando él bajó de la montaña. Algo sagrado que tenía en sus manos, en un segundo, lo tiró. Y Dios, por su misericordia, Dios le dio una nueva oportunidad. Todos sabemos lo que pasó con Moisés. Después de estar caminando con el pueblo durante tantos años, y dijo, Señor, hablarle a la roca. Todos lo sabemos. Pero en una falla de carácter, en un cortocircuito ahí, que fue un segundo, perdió la oportunidad de poder entrar a la tierra, ¿no? Y muchas veces esta confianza y esto nos hace que tengamos una falla de carácter y perdamos. Pero, ¿por qué compartimos esto? Porque es muy importante. A Pedro le pasó, lo sufrió. Ahora vamos a ver un segundito, vamos a ver un video que quiero compartir con ustedes, ¿no? Pero este tema es tan importante, amado, porque no estamos en el avión ministerial de Dios. Y hay cosas que no nos podemos permitir. Y hay cosas que Dios no la va a tolerar de nosotros tampoco. Porque si estamos en un lugar y en un espacio es porque Dios nos confió para que nosotros podamos estar ahí. Ese lugar lo podría ocupar otra persona, pero Dios dijo, yo quiero que vos estés ahí. Y porque Él confía en nosotros, confía en vos y Él sabe que lo podés llevar adelante. Posiblemente hay cosas que hayan que pulir todavía. ¿Ven? Déjate que te pula. Hay cosas que uno las tiene que controlar y que ya no podemos ser los mismos que antes. Pedro, a partir del día que tuvo un encuentro con el Señor, ya no pudo ser el mismo que antes. Lo intentó y la gente decía, pero hablas igual que Él. Vos estuviste con Él. Pero el encuentro que tuvo Pedro en ese momento con el Señor, él vio las prédicas, todo lo que vimos recién. Pero el temor se apoderó de él. Amado, que el temor de Dios se apodere de nosotros. Que el temor de Dios te envuelva de tal forma que cuando tengas que reaccionar por una injusticia no lo puedas hacer. Y tengas que estar ahí sumergido en su gloria y envuelto. Y cuando tengas ganas de poner una mala cara al que tenés al lado tuyo, no lo puedas hacer.
Porque Cristo te dice, yo te di vida para que des vida. Yo te impacté a vos para que vos impactes a otros. Y si el Espíritu Santo impactó tu corazón, este impacto nosotros lo tenemos que utilizar para poder impactar a otras personas. ¿De qué manera vamos a impactar si nosotros no podemos controlar nuestro carácter, no podemos controlar el enojo, no podemos controlar un momento de ira, no podemos controlar una cara de bolsillo con piedra? ¿Cómo podemos impactar a las personas? Porque podemos impactar para bendición o podemos impactar para todo lo contrario. O le damos vida a la persona, las matamos. ¿Cuántos están acá en esta hora? Amén. Y pensando en Pedro, Pedro tuvo su primer encuentro con Jesús ahí en ese momento con el milagro, pero también Dios lo volvió a encontrar, Jesús, después que le falló, ¿no? Y le dijo, ¿me amas? Si acá estás porque estás sirviendo a Dios. Y para servir tenés que amar. Así que mira al que está al lado tuyo y decirle, vas a amar como nunca amaste. Porque el que ama está preparado para servir. Si no amas, todavía no puedes servir. Necesitamos amar para servir. Y después, el tercer encuentro lo tuvo en el Espíritu Santo, en el aposento alto, y ahí, miles se convertían. Milagros, su sombra sanaba. Tremendo. ¿Saben que queremos compartir con el pastor un versículo que está en Jeremías? Por favor, si lo puedes buscar, Jeremías, capítulo 15, versículo 19. ¿Lo lee, pastor? Jeremías 15, 19, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Y vos me podés decir, ¿qué está diciendo, pastora? Saben que este versículo está hablado para Jeremías, el profeta Jeremías. Era un profeta, era alguien con ministerio, como vos que estás acá. ¿Amén? ¿Estás sirviendo a Dios? Levanten la mano acá los que sirven a Dios, por favor, quiero saber. Amén. Y él ya había tenido un encuentro con Dios, él ya había llamado a hablar de Dios. Pero vieron que a veces en el andar, uno a veces hasta anda más de lo que Dios le pide que ande. Me refiero a que uno sirve y a veces hay más servicio que comunión. Y pasa que cuando pasa eso, nos dejamos influenciar por el entorno. Nos dejamos influenciar por lo que vivimos, por las quejas, por el rechazo, por la amargura, por los problemas. Y eso le pasó a Jeremías, un ministro. Y Jeremías agarró y Dios tenía un diálogo con Jeremías y lo primero que le dijo Dios a Jeremías es, si te convirtieres, yo te restauraré. Lo que le estaba diciendo es, si cambias de actitud, mi amado. Si cambias tu actitud, yo te voy a restaurar. Si te acercas a mí, si te arrepentís, yo te voy a restaurar. Si me servís con gozo. Así que mirá que está lo tuyo y decirle, con gozo tenés que servir a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos sirven a Dios con gozo? A ver. Allá menos mano. Otra vez tengo que ir a servir. La letra de Deuteronomio, no me acuerdo si 28 o 30 por ahí, había una maldición para los que servían sin gozo. Así que más vale que sirvas con gozo. Y si no tenés gozo, decirle, Dios, perdóname, arrancame, perdono a todos los que me hicieron mal, pero te quiero servir con gozo. Por eso es un cambio de actitud, arrepentimiento. Después le dice, delante de mí estarás. Eso significa comunión, impactados por su presencia. Dice, si entresacares lo precioso de lo vil, ¿no? Serás como mi boca. O sea, ¿qué hablas, hermano? ¿Qué hablas? ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando palabra que contamina?
¿Estás hablando palabra que edifica? ¿Estás hablando palabras que hacen mal o que hacen bien? Dios nos está hablando, porque si estamos acá, estamos en el sacudimiento. Mira qué tal lo tuyo. Si ¿vos querés que Dios te impacte? No te desabroches el cinturón, ¿eh? ¿Qué es impactado? Bah, te sacude así y nos saca todo lo que nos tiene que sacar para poder impactar con su presencia. ¿Ves? No es, ay, lloro, qué lindo que soy Dios. Sí, Dios es lindo, obvio. Pero para poder impactar necesitamos ser sacudidos por su presencia. Amén. Así que dice, sin entresacar es lo precioso de lo vil. Si sacás esas palabras que están mal, que son inútiles, que lastiman, para ser la voz de Dios. Dice, conviértanse en ¿qué cosa? Ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Le decía el profeta. Así que mira el que está a lo tuyo y decirle que ellos se conviertan a vos. Vos no te hagas quejoso como ellos. Así que ellos se conviertan. Que ellos sean impactados por el amor de Dios. Que ellos sean impactados. Déjate influenciar por la presencia de Dios. Y cuando pensábamos con el pastor decíamos o pensábamos que el enojo no te impacte. Te puede enojar, sí, pero que no te impacte. Así que mirá el que está a lo tuyo y dile que el enojo no te impacte. Que los problemas no te impacten. Te pueden sacudir, pero no te va a quedar impactado y aplastado, no. Que la amargura no te impacte. Mira el que está a lo tuyo, no sea amargado, si le cegosos. Que los límites no te impacten. ¿Quién es el que te tiene que impactar? Dios, su Espíritu Santo, su amor, su poder. ¿Vas a ser corregido? Sí, vas a ser corregido. Mira el que está a lo tuyo, si el que ama, corrige. Ay, pero me están corrigiendo. Bueno, hermano, aprende. Porque el que ama corrige. Obviamente vas a ser corregido con amor, pero el que ama corrige. Amén. Así que mira el que está a lo tuyo y decirle, Dios te ama y Dios te va a impactar. Dios te va a corregir. Porque cuando estás en la intimidad, ¿sabes cómo lo corrige Dios? ¿O no te corrige a vos? A mí me dice, Lore, perdona. Ay, pero perdona. Pero me hablaron peste de mí por todos lados. Perdona. Sí, Señor, los perdono en el nombre de Jesús. Así que mira al que está al lado tuyo y decirle, déjate impactar por su amor. Por su presencia. Y cuando Él nos impacta, cuando su amor es el que nos impacta, estamos preparados para servir. Amén. El Espíritu Santo no es un premio. No es un premio. Decirle a alguien, el Espíritu Santo no es un premio porque hiciste las cosas bien. El Espíritu Santo no es una paloma que vuela por ahí, ¿no? El Espíritu Santo es Dios. Decirle a alguien, el Espíritu Santo es Dios, que habita en tu corazón. Habita en tu corazón para darte la fuerza espiritual que necesitas para avanzar. Amén. Entonces, Dios habitando en nosotros a través de su Espíritu. Eso es el Espíritu Santo. Que es Dios, decilo, es Dios habitando en nosotros. Amén. Dios habitando en nosotros. Dice que a través de su Espíritu nos dio las arras del Espíritu, el anticipo, ¿no? Lo que vamos a vivir con Él. Por eso, ¿no? El Espíritu Santo es tan importante, darle lugar al Espíritu, para que el Espíritu pueda moverse, para que Dios pueda moverse, ¿no? Y se pueda mover también a través de nosotros. Antes de meternos en la palabra, tengo como dos palabras que parecería como ahí. Mateo 7, 24 y 27. Y luego voy a estar leyendo Juan 12, 24 y 28. Y tengo ganas me ponía el Señor para poder hablar en esta mañana el desafío de la iglesia hoy. El desafío. ¿Qué tenemos como iglesia? ¿Cuál es nuestro desafío? ¿No? Y ahí me quiero meter un poquitito para poder como llevarlos a esto. Y en primer lugar, antes de meterme en la palabra,
quiero agradecer a sus pastores, ¿no? Son muy amados. La generosidad que tiene esta iglesia, sentía esto cuando estaba ahí sentada. Es una iglesia generosa. Se lo digo, yo no soy de esta iglesia, pero quiero decírselo a usted que es parte de esta iglesia, para también valore los pastores que Dios ha puesto hacia ustedes, ¿no? Porque dice que Dios nos da, ¿no? Pastores que nos han de guiar en el camino, ¿no? Y si hay algo que puedo sentir de parte de Dios es que hay generosidad. Y cuando hablamos de generosidad, hablamos de una generosidad primero en lo espiritual. Amén. ¿No? Y esto lo sentía como algo distintivo de la iglesia. Entonces, usted está en una iglesia donde hay generosidad como base. Quiere decir que a esta iglesia nunca le faltará nada. No le faltarán recursos, no le faltarán obreros, no le faltará planes, no le faltará visión, no le faltará nuevas formas de seguir creciendo. Gloria a Dios. Amén. Esa palabra me vino ahí como generosidad. Entonces, esto que es algo, esto es un principio de Dios. Dios es un Dios dador, ¿sí? Y aunque le parezca mentira, nosotros en la iglesia uno enseña este principio, pero no todos lo practican, porque tiene que ser algo espiritual para que sea realmente verdadero, por decirlo de alguna manera. Y venía a mi corazón esta palabra para la iglesia, generosidad. Generosidad. Y entonces en esa generosidad Dios me decía, nunca le faltará pastor, nunca. Nunca faltarán los recursos para seguir creciendo, nunca faltarán los obreros, las nuevas formas de servicio. Qué hermoso, ¿no? Me impactó a mí primero. Gloria a Dios. La palabra, Mateo 7, 24 al 27. Se la quiero leer por acá. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, ¿no? Esta es la palabra que Dios me dio para la iglesia. Y aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esta casa, no se vendrá abajo porque está construida ¿sobre qué? Sobre lecho de roca. Lo estoy leyendo en la NTV, ¿eh? Sin embargo, ¿no? Y la pone como en contraposición, el que oye mi enseñanza y no lo obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará como un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y esto venía a mi corazón, ¿no? El hecho de ser impactados, ¿no? Ser impactados por el Espíritu es poner nuestra vida, nuestro fundamento, el ministerio, los dones, lo que Dios ha puesto, tiene que estar cimentado en Dios. Amén, en la roca que es Dios. Ahora, por otro lado, venía a mi corazón una palabra que a ver cómo se las digo, ¿no? Porque para ser impactados por su Espíritu, es imposible ser impactados por su Espíritu sin quebrantamiento. Amén. El quebrantamiento, hay una unción sobre el quebrantamiento. Y quiero hablar un poquitito, porque muchas veces vivimos situaciones de muchísimo dolor, pero a veces es el dolor de nuestras decisiones. El dolor, como digo yo, vos podés elegir seguir viviendo bajo ese dolor de tus propias decisiones o entrar en ese proceso de Dios donde hay un quebrantamiento porque vos te rendís a Dios, porque permitís que la voluntad de Dios se haga en tu vida. No hay un impacto del Espíritu
espíritu sin quebrantamiento. Para que el Espíritu Santo pueda fluir, para que esa vida de Dios pueda verse en la vida de una persona, tiene que haber un quebrantamiento en nuestro corazón. ¿Y por qué digo quebrantamiento? Porque tenés que renunciar a tu egoísmo, a tu manera de pensar, a tu manera de hacer las cosas. La vida espiritual, y perdón si querían otro mensaje, es renuncia. Todos los que hemos abrazado el ministerio, todos los que hemos abrazado el hacer las cosas a la manera de Dios, lo hemos hecho tomando decisiones y donde hemos quebrantado muchas veces nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestras ganas de hacer las cosas a nuestra manera, para que Dios pueda realmente impactarnos por su Espíritu. Amén. Y esto es lo que quiero, y yo me anoté un par de cosas. Para entrar en ese estado de plenitud en Dios es necesario que haya un quebrantamiento. Y déjame ponerlo de esta manera. Todo quebrantamiento en Dios, cuando yo estoy dispuesta a quebrar mi voluntad, rendirme, y eso es algo tan espiritual porque vos podés tener una apariencia de esto, pero solo el Espíritu Santo sabe si vos te estás rindiendo o no. ¿Me estás entendiendo lo que te digo, no? Porque es en lo privado, es en lo secreto con Dios. Pero sí quiero decirte que todo quebrantamiento trae un avance. Quiere decir que cuando yo me quiebro, viene el avance. Cuando yo me rindo, viene el fruto. Cuando yo estoy dispuesto a decir, Señor, no tengo ganas, pero sirvo. No tengo ganas, pero doy. No tengo ganas, pero estoy. ¿Sabe qué es eso? Es rendir mi voluntad para hacer lo que Dios quiere. Hay avance. Dígale a alguien, hay avance. Y acá viene, ¿no? Quebrantado o herido. Decirle a alguien, ¿vos estás quebrantado o herido? Porque algunos están heridos, no están quebrantados, ¿eh? Jesús en el Getsemaní no estaba herido, estaba quebrantado. Y dijo, Señor, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. No quiero pasar por esto, pero Señor, acá estoy, ¿no? Entonces, quebrantado o herido. Jesús en el Getsemaní aceptó la voluntad de Dios versus, me puse ahí lo que deseaba él. Nuestra vida, todo el tiempo, es una vida de decisiones. Amén. Se dice que una persona de éxito tiene éxito cuando ha logrado tomar la mayoría de sus decisiones correctas. El cúmulo de decisiones correctas lleva a una persona, lo que se llama en el mundo, lo ponemos así, o en el afuera, se dice que una persona es exitosa cuando ha tenido la mayoría de sus decisiones correctas. Y una vida es un fracaso o fracasa cuando ha tomado decisiones incorrectas. Entonces estamos hablando acá de aprender a tomar decisiones correctas en Dios. Ahora, el que está herido, ¿no? Estamos hablando quebrantado o herido. El que está herido y no ha sanado, vive, y déjame decírtelo así, vive dañando. Vive dañando. Sangra todo el tiempo, ¿no? Y una persona puede haber sufrido muchas heridas profundas y tragedias y aún así no ser quebrantado, no tener una vida quebrantada. ¿Me estás siguiendo lo que te digo, no? Entonces estamos hablando ser quebrantado o herido. El ser quebrantado, una de las cosas que trae son los frutos del Espíritu. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la esperanza, la mansedumbre. No sé si me olvidé de alguno.
quiere decir que el quebrantamiento es como que libera el fruto. Amén. Libera el fruto. Y Dios, al liberar el fruto, tu vida comienza a ser transformada, cambiada. Comenzás a ver el resultado de lo que tal vez has buscado por mucho tiempo. Me anoté ahí: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Eso está en Job 22, 28. Ahora, la diferencia de un corazón quebrantado a un corazón herido o ofendido. Yo siempre digo que para trabajar conmigo, y por ahí digo conmigo, ¿no? Con cada uno, tenés que ser inofendible. Y no porque no te puedas ofender, sino porque no podés trabajar con personas que tienen una susceptibilidad a flor de piel, que los mirás todo el tiempo y todo el tiempo están como, tenés que trabajar con personas entre algodones, ¿sí? Sino que esas son personas heridas, esa persona que se ofende por todo, que tenés que hacerle el paquetito y el moñito para que no se ofenda, y lo tenés que saludar en la puerta, porque si lo pasaste por al lado y no lo saludaste se ofendió, si no lo llamaron por teléfono se ofendió, si no lo fueron a visitar a la casa se ofendió, si alguien no le dijo gracias por lo que trajo a la iglesia se ofendió. No, acá no pasa, me pasa a mí. No, perdón, no, me creí que estaba hablando a mi iglesia. Entonces, la ofensa ahí, ¿no? La ofensa tiene que ver con un corazón herido. Y un corazón herido no es un corazón quebrantado, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Está haciendo la diferencia en lo que es un corazón quebrantado y lo que es un corazón herido. El que está herido no participa, es espectador. Anótelo por ahí. No participa, es espectador. Todo lo ve desde afuera porque está mirando a ver si las cosas cambian. Cuando cambien, cuando cambien, perdón, entonces todo lo miran desde afuera y por supuesto tienen una visión crítica. Porque vayamos a la realidad. Los que servimos somos humanos, ¿o no? Y si quiere me puede encontrar todos los defectos del mundo a mí, o a cualquiera. Entonces, el que está herido no se involucra, se transforma en un espectador. Y como espectador, digo yo, este es mío, tiene tiempo para mirar lo que otros hacen. ¿Sí? Cuando estás con las manos en el arado, no te queda tiempo. Y déjame que haga así paréntesis. Poné las manos en el arado correcto. Porque algunos tienen sus manos en un arado que no es correcto. Amén. Poné las manos en el arado correcto. Amén. Eso sí. Así que el corazón ofendido pierde, ¿no? Yo me puse pierde su posición, pierde la oportunidad, pierde su libertad. Y déjame perdón si esperaban otra cosa, ¿no? Pero el corazón herido tiene como yo le llamo el síndrome de la víctima, ¿no? Todo el mundo le hace cosas. Todo el mundo le hace cosas. Y en realidad, algo que siempre me canso de decir, la gente hace cosas. ¿Sí o no? Yo decido si eso que hace alguien me va a afectar a mí o no. ¿Podés decirlo conmigo? La gente hace cosas. Yo decido si eso me va a dañar a mí o no. ¿Amén? Cuando vos salís de ese rol, comenzás a... la gente va a hacer cosas. La gente te va a criticar, la gente no te va a reconocer, la gente no te va a valorar, tal vez, ¿no? Te puede tocar en la vida,
yo decido si eso me va a afectar a mí o no. Yo decido qué dejo que me afecte. Por eso tenemos que salir de ese espíritu de víctima, ¿no? Y que dije que mata y destruye la vida de Dios, ¿sí? Una persona que todo el tiempo está en ese rol pierde muchísimo de lo más importante que Dios pone en nuestras vidas, que es ser impactados por su Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo viene para sanar, para libertar, para cambiar, para transformar, para hacernos nuevas personas, para sacarnos de esa situación de vulnerabilidad. Y hermanos, mire que trabajamos, ¿no?, con mucha gente que, como digo yo, no está en la lona, está peor que en la lona, ¿no? Está debajo de la lona por toda su situación. Aprovecho para contarles, nosotros ahora, con sus pastores trabajamos con una de sus casas, las casas de medio camino, las chicas van egresando, nosotros felices de ver cómo el paso por el hogar, luego las casas de medio camino, pueden avanzar, pueden crecer. ¿Saben lo primero que tenemos que combatir? El espíritu de víctima. Si vos no sacás el espíritu de víctima, no vas a crecer económicamente, no vas a alcanzar un trabajo mejor, porque siempre estás mirando lo que te falta, en vez de empezar a ver lo que Dios ha puesto por delante. Estos días me venía al corazón lo de Josué 1:8 o 9, no sé. Esfuérzate y sé valiente, ¿eh? Y todos nos quedamos en eso, esfuérzate y sé valiente. Pero mire lo que dice, se lo voy a leer porque está bueno poder como reforzarlo, ¿no? Y dice, estudia, sé fuerte y valiente, no tengas, el 9, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. La otra versión dice, y Dios prosperará todo lo que emprendas. Amén. Quiere decir, para que Dios prospere algo, tenés que emprender primero. Amén. Pero estamos hablando de salir, el espíritu de víctima te hace dar vueltas sobre tu pasado, sobre tu historia, sobre lo que no te dieron, sobre lo que te faltó, mire, si nos ponemos así, es nada, nos retroalimentamos en esto, ¿no? La idea es, sí, por supuesto, cuando llegás al Señor, Dios quiere sanar tu historia, amén, en eso estamos todos de acuerdo. Por eso yo tengo que buscar la sanidad de lo que viví, la sanidad de decirle, Señor, yo viví, sufrí, pasé por miles de cosas, necesito ser sano en esto, para poder avanzar. Ahora, sigo con esto, ser quebrantado o herido, ¿no? Otra de las cosas del corazón herido se esconde, se aísla. Es como la tortuga, ¿sí? Se empieza a aislar. Eso se lo decía ayer una persona. Y cuidado con esto, porque alguien te hiere y lo primero que haces es, te lo callás, ya hoy no voy a la iglesia, mañana ya no contesto el teléfono, pasado dejo mi ministerio. Cuando me quiero acordar, el enemigo logró aislarme. El aislamiento es una estrategia diabólica para poder cortar todos nuestros lazos de alrededor que nos retroalimenta espiritualmente. ¿Por qué te digo esto? Porque el formato de Dios, que fue la iglesia es cuerpo, ¿amén? ¿Y por qué te da la figura de cuerpo Dios para hablar de la iglesia? Porque dice que todas las coyunturas, ¿no?, se unen, ¿no? Hablando de que el cuerpo humano tiene que estar unido. Si vos le cortás un dedo
te cortás un dedo, suponete te rebanás un dedo, en pocas horas ese dedo deja de vivir, ¿sí o no? Porque deja de estar unido a lo que realmente le da vida. Por eso el aislamiento es algo que el enemigo utiliza a través de la herida para que la persona salga del cuerpo, quede fuera, quede como a expensas. Y una vez que estamos fuera del cuerpo, ahí viene el enemigo, ¿no? A todo lo que usted se pueda imaginar. Y otra de las cosas, el corazón herido levanta defensas, así como te levanta argumentos. Vos querés con amor corregir, hablar, acercarte. Tengo como, me viene a la memoria un caso de hace muchos años de la iglesia, de una hermana que estaba sirviendo en la iglesia como si yo le dijera, estaba a cargo de esto, estaba a cargo de lo otro, estaba a cargo de allá, estaba a cargo de todo. Y se sintió ofendida por algo. Y uno, primero lo que vi es que dejó de venir a la iglesia. Ya el domingo no vino, vos la llamás, no te contesta. La fuimos a visitar. Hermana, ¿qué te pasa? No te veo sirviendo, dejaste tu lugar, esto, aquello. Nada, así como, ¿no? No me pasa nada, ya voy a volver, ya voy a volver, ya voy a volver. No volvió nunca más. Todavía hasta el día de hoy me gustaría saber qué la ofendió. ¿Sí? ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque la ofensa que el enemigo a veces utiliza es como un dardo. Entra en la mente, entra en el corazón, comienza a amargar el espíritu. Y a veces ni siquiera los que estamos a cargo de la iglesia, pastores, líderes, nos hemos dado cuenta que ofendió a alguien. No sé si le ha pasado a usted que está en el liderazgo, está... Personas que vos decís, pero ¿qué le pasó? Por ahí podés descubrir qué le pasó. Nunca puede haber sido algo tan grave para que deje su lugar. ¿Amén? Pero cómo el enemigo trabaja. Ahora, dos tipos de dolor. El dolor del proceso de cambiar y sanar, porque la sanidad cuesta y duele. Podés decirlo, la sanidad cuesta y duele. Hay que trabajar en uno para ser sano. Hay que, lo que hoy vimos sobre el perdón me encantó, ¿no? Tenemos que, ahí lo vemos a Pedro luchando, yo decía, wow, qué gráfico, porque no es mágico el perdón, es un proceso poder perdonar. Te lleva un esfuerzo, te lleva una decisión, te lleva un cambio de actitud, te lleva un proceso hasta de tiempo. Y acá viene esto, ¿no? El dolor del proceso de cambiar y de sanar, ¿no? Entrar en ese proceso, si alguien te hirió, si alguien te dañó, si te ofendiste por algo, tenés que entrar en este proceso de quebrantamiento, pero para sanar, de decir, Señor, me quiebro en esto, renuncio a seguir creyendo en hacer las cosas a mi manera y realmente estoy dispuesto a sanar y a restaurar lo que fue dañado. O el dolor de vivir sin cambiar con los mismos problemas y en nuestras mismas situaciones de siempre. Y yo me anoté ahí, hay un solo camino de salida para la restauración y es el quebrantamiento. Amén. Hay un solo camino de salida para tu restauración y es el quebrantamiento. Es, Señor, acá estoy. Yo crecí en una iglesia que el altar era algo maravilloso. Iglesias por ahí que no tenían tanto mover espiritual y tantas cosas como hoy tenemos, ¿no? Pero tenía altar. Y el pastor, quien fue mi pastor, un hombre muy simple, pero él siempre nos invitaba al altar.
Y parecía que era como hasta aburrido ir al altar, ¿no? Porque uno pasaba al altar, por ahí nos arrodillábamos, ¿no? Como costumbre, pero yo no le puedo contar todo lo que Dios nos hablaba en el altar. Ya el hecho de salir de mi lugar y pasar al frente, exponerme, ¿no? Esto de levantarte y ir al frente, bueno, Señor, me arrodillo. Que es un acto de quebrantamiento, es un acto de decisión, es un acto de una movilización de decir estoy haciendo algo visible de algo invisible. Por ahí muchas veces lo hice sin sentir nada, pero le puedo asegurar que en el altar Dios me quebrantó. Amén. Donde ahí entendés, no es mi voluntad, Señor, sino es la tuya. Amén. Un par de cositas y me voy a meter el desafío de la iglesia hoy. Sentía esto de ministrar, ¿no? Primero al corazón. Verdades de Dios. No sos tu pasado. ¿Podés decirlo? No sos tu pasado. Sos lo que Dios dice que somos. Amén. Sabe que al trabajar con tanta gente con historia, como digo yo a veces ni digo, ¿no? El jueves tuve una reunión en una de las casas de liberados. Tenemos alrededor de, 25 personas liberadas de la cárcel. Y personas que vienen con condenas de muchísimos años. Qué sé yo, uno 25 años, otro 22, después le cuento, ¿no? Todo así como tuvimos el primer repatriado de Estados Unidos acá, después de 28 años de cárcel en Estados Unidos, pasó por las cárceles más difíciles, no más difícil, más de máxima seguridad. Cuando cumplió la condena, un hombre de 58 años, después que cumplió las condenas, Estados Unidos dijo, no queremos que siga pisando suelo estadounidense. Se fue de acá a los 4 años. O sea, a los 4 años se fue con su familia allá, perdió su familia, etcétera, etcétera. Entró en el tiempo de la delincuencia y vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos en las cárceles de máxima seguridad. Y lo mandaron de vuelta cuando cumplió su condena porque no querían que estuviera allá. Y esto, no sos tu pasado. Si yo hoy lo trajera acá, el otro día estuvo predicando, se convirtió cuando llegó, en enero de este año. Se bautizó en marzo. Le voy dando como las pautas y yo no lo iba a poner, nosotros tenemos un devocional todas las mañanas y de repente cuando les toca a los liberados, el pastor que está al frente de la casa de liberados le pide a él que predique y yo me quedé helada porque abro y dije, wow, ¿qué va a decir este hombre? Es nuevito. Y nada, me impactó porque no somos nuestro pasado. Podés decirlo, no soy mi pasado. Dios puede hacer todo nuevo. Dios puede darnos lo que nadie nos puede dar. Dios puede transformar lo que nadie puede transformar. Y cuando escuché a este hombre hablar de su proceso de transformación, realmente impactó mi corazón. Porque no somos nuestro pasado. Amén, decilo, no soy mi pasado, no soy lo que Dios ha puesto en mí, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Por eso es importante activar en nuestra vida, yo lo puse así, el poder del quebrantamiento. Porque no hay verdadera transformación si no hay un verdadero quebrantamiento. Amén. Y ahí sí les leo Juan 12, 24 y 28 que dice, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda como solo.
pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y ahí Jesús hablando. La palabra quebrantamiento viene de la acción de quebrar, partir, romper. Y déjame que te lea esto y me meto en lo que te quiero dejar también para lo que viene. El quebrantamiento es un proceso fundamental y decisivo de todo líder. Es decisivo. El quebrantamiento comienza en el espíritu, traspasa el alma y domina el cuerpo. Por eso el verdadero quebrantamiento permite que lo sobrenatural muchas veces pueda verse en la vida de una persona. Te lo voy a explicar. El quebrantamiento empieza en el espíritu. Pero cuando quebramos esto, entonces comienza a tocar nuestra alma, nuestro ser, nuestro sentido, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera. Y empieza a traspasar, no solamente traspasa el alma, sino que traspasa nuestro cuerpo. Por eso cuando las personas comienzan en este verdadero entrega en el Señor, hasta sus cuerpos son sanados. Amén. Hasta los cuerpos son liberados de enfermedades, de tensiones, de cosas. Amén. Entonces el quebrantamiento traspasa desde el espíritu, toca el alma y también llega hasta el cuerpo. Es más, nos rejuvenecemos en el Señor, ¿no? Nos rejuvenecemos en el Señor. No sé usted, pero yo sí. Bueno, entonces por eso es fundamental. Dios nos lleva, ¿no?, a esa determinación, nos empuja a tomar esas decisiones poderosas, ¿sí? Y hace que aún toda estrechez en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, se rinda cuando estamos dispuestos a ser quebrantados en Él. Amén, amén. Y acá viene lo que le quiero dejar para la iglesia. ¿Cuál es el desafío de la iglesia hoy? Aparte, les hablé primero al corazón, ¿no? La vida personal. Y ahora les quiero hablar de la iglesia. ¿Cuál es el desafío de la iglesia hoy? Y quiero usar 3 palabras para dejarles, ¿no? Primero, ser vigente. ¿Qué es ser vigente? No es estar con la iglesia a la última moda. Vieron que las iglesias vamos cambiando las modas, ¿sí? Todos. No hay iglesia que no... Aparte si hace bien y la gente se engancha, está más que bien. Pero ser vigentes no es estar a la moda como iglesia. Ser vigente tiene que ver con algo de tener una renovación constante espiritual. Se lo voy a leer como lo anoté. Se refiere a una iglesia activa, comprometida con las necesidades de su tiempo, comprometida con el lugar donde está plantada. Ser una iglesia vigente tiene que ver con una iglesia que pueda interpretar las necesidades que están a su alrededor y la iglesia hacer respuesta a esas necesidades. Amén. No es una moda. No es una moda ser vigente. No voy a usar esto porque a fulano le sirvió y a mengano lo hace de esta manera. No. Ser vigente es poder interpretar lo que Dios nos está llamando a cada iglesia para cada lugar. Amén. Por eso el ser vigente tiene que ver mucho más. No es un estándar. Todas las iglesias tienen que ser de esta manera. Sino poder tener en nuestro corazón la capacidad de interpretar lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. A cada uno en su lugar. No es lo mismo lo que sucede acá o lo que me sucede a mí en el centro o lo que sea. Ser vigente es tener esa capacidad en Dios
de poder llevar a la iglesia a ser respuesta para ese lugar y para ese tiempo. Yo me anoté, también se adapta a las necesidades y desafíos del entorno actual. Ser vigente, y acá voy a poner otra palabrita, es ser multigeneracional. ¿Qué es ser multigeneracional? Que es una iglesia que puede dar lugar a todos. Amén. Desde los niños hasta los ancianos. Amén. Todos pueden tener un lugar en la iglesia. Y no es un lugar simplemente para sentarse, incluso un lugar de servicio para la iglesia. Una iglesia multigeneracional es que puede interpretar, puede tener como toda esa capacidad de que todos se sientan parte. A mí me pasa el desafío de la iglesia, tengo a Gaby acá que me conoce hace años. Tengo a mi mamá de 90 años en la iglesia. Y mi mamá quiere abrir casa de oración y quiere estar en todas las reuniones. Y el cuerpo no le da, la verdad, no le da, pobrecita. Pero una iglesia multigeneracional es poder encontrarle ese lugar a cada persona que quiera servir. Es poder llegar, ¿no? Y otra cosa es buscar maneras de conectar a las generaciones. Amén. Para alcanzar la próxima generación. Ser vigente, como dice la palabra, como la iglesia primitiva, el Señor añadía a los que debían de ser salvos. La iglesia, por ejemplo, de Apocalipsis, cuando vos lees Apocalipsis, ves iglesias, una diferente a la otra, pero todas con una misma misión. La iglesia debe ser vigente con una misma misión. Nuestra misión es ganar a los perdidos. Amén. Y creo que como iglesia y hemos perdido a veces el clamor por los perdidos. ¿No? Es como que necesitamos volver a refrescar el verdadero sentido por lo cual hacemos iglesia, que es ganar. Amén. Ganar, pastorear, hasta que esa persona sirva nuevamente. Amén. Esa es la misión que Dios ha puesto en el corazón. La iglesia vigente no se olvida de poder tener este enfoque de ganar, ese enfoque de misión. Todavía nuevas formas de misión, nuevas formas de ganar, ¿no? Es eso, mantener el fuego de ganar a otros. Eso es ser vigente. La segunda palabra, ¿no? Que es ser relevante. ¿Qué es ser relevante? Relevante dice, es que supla la necesidad. Eso es lo que dice comprometida, es activa. La palabra eclesia en el Nuevo Testamento era una comunidad, como sabe que la palabra eclesia, que se habla muchísimo en el libro de los Hechos, habla llamados afuera, significa llamados afuera, llamados para, ¿no? Una comunidad llamada junto a, una comunidad que llamaba hacia, ¿sí? Entonces, ser una iglesia relevante es no perder este sentido de iglesia, de ser eclesia, comunidad, donde la gente viene y se siente parte de una comunidad. Yo sé que como ustedes como iglesia lo hacen, pero es para seguir como reforzando esto. Y la tercera palabra, ser una iglesia influyente. Y ustedes como iglesia son una iglesia influyente. Influyente no es para que te aplaudan, sino una iglesia que puede abrir camino para otras. Amén. No hay verdadero liderazgo si no hay una influencia.
Cuando uno reconoce a alguien el liderazgo en una persona, es porque esa persona tiene la capacidad de influir en otros para bien, ¿no? Estamos hablando para bien, porque se puede ser líder para mal también, pero el verdadero liderazgo es cuando una persona se transforma para otras en esta influencia, en esta buena influencia, ¿no? ¿Cómo reconocemos un líder? Cuando ya deja de pensar en sí mismo y ya piensa en otros y otros comienzan a seguirlo y comienzan a activarse por la labor de ese líder. ¿Amén? Cuando estamos hablando de una iglesia que es influencia, implica que hay un movimiento dentro de la iglesia que empieza a ser influencia para otras iglesias, donde otras iglesias vienen a ver por qué a los pastores tienen este trabajo y por qué hacen de esta manera y por qué hacen así misiones y por qué hacen así la apertura de nuevas iglesias y por qué hacen los congresos, los retiros. O sea, comenzamos a marcar para otros también, ¿no? Es ser influencia para otros, para que otros puedan venir y comer del fruto. Es eso, comer del fruto que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. Entonces, siento que el desafío de la iglesia es poder comenzar a así seguir como siendo relevante, siendo vigente y siendo influyente. Amén. Ahora, y acá viene, ¿no?, las cosas en cuanto a ser influyente. Mire, yo me anoté primero, hablar el lenguaje de la fe. Creí, por lo tanto, dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Hablé. La fe es algo distintivo y es algo que muchas veces otros necesitan ver en la vida de otros, en el que es líder, en la iglesia que va adelante, en la iglesia, ¿no? El tener una vida de fe hace que otros puedan animarse en su fe. Entonces, hablar el lenguaje de la fe. Podés decirle a alguien, hablar el lenguaje de la fe. Para ser influyente, como iglesia necesitamos hablar el lenguaje de la fe. Hablar el lenguaje de la fe no es repetir como loritos. Hablar el lenguaje de la fe es caminar en lo sobrenatural, es caminar en una visión, caminar en lo que no vemos, caminar en lo que no tenemos, es caminar de una manera donde vamos influenciando a otros. Y déjeme decirle que aún en esto, cuando la iglesia porta esto, y lo digo porque esta iglesia lo porta, lo que conquista la iglesia también conquista el pueblo. Amén. Yo he visto cómo las iglesias que logran cosas por la fe, luego su gente se anima a poder ir a crecer en esta fe, porque hay algo que desde arriba se derrama y cae sobre el pueblo. Amén. Entonces usted está, ¿por qué le digo todo esto? Porque usted está en un lugar donde el lenguaje de la fe es una característica del lugar. Y usted tiene que tomar de esto y apropiarse de esto en el buen sentido para poder desarrollar también en lo personal sueños, visiones, trabajos, cosas. Decir, Señor, tomo esta influencia de la iglesia, de este caminar por fe. Lo que la iglesia conquista, también lo voy a conquistar yo. Amén. Y otra palabra que tengo ahí, Filipenses 3, 13 y 14, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Ser visionarios, poder realmente dejarnos llevar por Dios. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que Dios le da a la iglesia cae sobre el pueblo. Amén. Todo lo que Dios derrama sobre la iglesia lo derrama sobre el pueblo.
¿no? Y rápidamente me voy así, voy a ir cerrando. Saber enfrentar obstáculos y saber conquistar sueños, por eso la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conocer basarme en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de espada de doble filo. Ser entrenado para vencer en la guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una iglesia centrada en el poder de la cruz. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, dice la palabra, que nos era contraria, quitándolas de en medio, clavándolas a la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una iglesia que libera a los oprimidos. Amén. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y esto, una vida llena del Espíritu Santo, ¿no? Lo que están hablando, impactados por el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Romanos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te estoy diciendo, todo palabra le estoy poniendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, Hebreos. Y ser personas de entrega, aceptar el quebrantamiento. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es, pues es don de Dios. Y lo que has oído de mí, legado, ahora hablo del legado, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Bueno, les hice como todo un ser vigente, ser influyente, ser relevante. Dios te está llamando como iglesia para esto. Y siento de parte de Dios que Dios los lleva a tener su propio, ya lo ha hecho, pero los lleva aún más a tener su propio distintivo como iglesia. Su propio distintivo. La iglesia en este lugar será conocida por su propia impronta, por su propia influencia, por ser relevante, por ser una iglesia que puede impactar como ya lo vienen haciendo. Amén. Pero sentía esto, que Dios lo lleva a un nivel mayor. Porque la base, y cierro con lo que puse, fue edificada sobre la roca, hermana. Fue edificada sobre la roca. Y la iglesia está construyendo. Y los que vienen detrás seguirán construyendo. Y esto seguirá creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Porque aún todo lo que hacemos, y lo digo también por mí, nos va a trascender a nosotros. Lo establecido por Dios va a continuar. Hay un legado de Dios, ¿no? No, tu familia, para tu familia también. Lo que conquistaste hasta el día de hoy, tranquila, tranquilo, eso está. La semilla está. Lo que conquistaste en el mundo espiritual alcanzará a tu generación. Lo veas o no lo veas, está decretado en Dios. En Dios, en Dios. Dios lo hará. Dios lo hará, Dios lo hará. Solo a veces tenemos que, descansar en Él. Y esto a veces es el quebrantamiento. Señor, aunque no veo, creo. Aunque no lo tengo, avanzo.
Aunque todavía falta, Señor, no bajo mis brazos. No bajo mis brazos. No, hasta que llegue, hasta que Dios lo haga, hasta que alcancemos lo que Dios quiere. ¿Sí? Dios te ha llamado a poder realmente así atravesar y dejar una marca. Una marca. Tu casa, tu familia, la iglesia. Amén. Entonces, nada, involúcrate, no mires desde afuera. Busca tu lugar. No te quedes ahí de observador, de observadora. Deja que Dios ponga tu vida al servicio de la obra que ha puesto en este lugar. Amén.